Ok. Bueno, entonces vamos a terminar con este tema, ¿no? Del lombricomposta. Y pues como recapitulando un poquito lo que vieron la sesión pasada con Alan, él les comentaba que las lombrices, pues al igual que, por ejemplo, los colémbolos que encontró Ángeles en su maceta, ¿no? Igual que otros bichos de los que se habló la sesión pasada, pues son indicadores de la fertilidad del suelo, ¿no? De hecho, las lombrices junto con otros microorganismos o con otros organismos, ¿no? Ya más bien más grandes, les llaman ingenieros del suelo, ¿no? Porque moldean, digamos, este espacio generando galerías, ¿no? Todos sus caminitos, hoyos y los depósitos de excrementos, ¿no? Estas excretas de las que vamos a hablar ahorita, que son, digamos, nuestro abono, ¿no? Importante resaltar a diferencia de, bueno, hay como términos que se utilizan entre abono, ¿no? Que es un abono y que es un fertilizante. Entonces, digamos, dentro de la agricultura orgánica hablamos de abonos distintos a los fertilizantes, ¿no? Que serían de origen químico, sintético, ¿no? Síntesis química. Entonces, bueno, estas lombrices decíamos que van a hacer este proceso de degradación, ¿no? De todos nuestros restos orgánicos y le van a dar como una especie de plus, ¿no? O sea, vamos a hacer composta, pero ahora con lombrices, ¿no? Entonces, ¿qué plus le van a dar estas lombrices digamos, a nuestro abono? Ahorita vamos a ver eso. Ya habíamos también dicho que promueven la agregación del suelo, ¿no? Forman pequeños microagregados con sus excretas y esto permite que haya espacios, ¿no? Espacios porosos que van a permitir que pase por ahí el aire, que pase el agua, ¿no? Que se infiltre el suelo y sobre todo este movimiento que tienen las lombrices, ¿no? Que bueno, ya decía Alan que son epígeas, sin embargo, dentro de nuestro pequeño recipiente, pues se van a estar movilizando en la parte superior, a veces por alimento, luego van a ir hacia abajo, ¿no? De pronto, si por ejemplo tenemos lombrices, como en el caso de Ángeles, que la tienen en sus macetas, si en sus macetas abajo tiene sustratos minerales, ¿no? Imaginemos que sí hizo caso de la recomendación de cómo se arma un maceto huerto y por ahí tiene, pues justamente los minerales como el hierro, ¿no? Que vienen del tezontle, etcétera. Ellos van movilizando, ¿no? Van movilizando estos nutrientes de abajo hacia arriba, arriba abajo, ¿no? Entonces, ayudan también al transporte de nutrientes, ¿no? Hablando, digamos, ya algunas características biológicas de las lombrices, podemos hablar de que las lombrices tienen cómo es su sistema digestivo, ¿no? Cómo van a hacerse cargo de la descomposición de toda la materia orgánica que nosotros le vamos a poner. Entonces, bueno, tienen una boca, ¿no? Aquí, y a veces no sé si ustedes pueden diferenciar se puede diferenciar cuál es la cabeza, ¿no? Que sería, no tiene una cabeza definida, pero digamos que es donde está la boca, ¿no? Y la parte final, que es donde está el ano. A veces es difícil como ubicar estas partes porque las lombrices se pueden mover tanto por este lado, ¿no? Ir hacia adelante por acá o ir como hacia atrás, ¿no? Digamos, moverse por acá. Entonces, digamos que el movimiento no nos indica dónde está la boca. Pero bueno, regresando al sistema digestivo, tienen una boca, no tienen dientes, ¿no? Entonces van a succionar todos los restos que nosotros le pongamos. Por eso va a ser muy importante que nosotros los tengamos de manera muy pequeña, ¿no? Si podemos cortar nuestros residuos antes de dárselos, pues va a ser muy bueno para justamente hacer más eficiente el proceso de digestión, ¿no? Entonces pasa por la boca, tiene una faringe, va a llegar al esófago, ¿no? Y este tipo de organismos tienen un buche, ¿no? Que es donde van a almacenar parte de este alimento que van a digerir propiamente o van a empezar a digerir, ¿no? Con la molleja.
La molleja es esta estructura, ¿no? Que son músculos que van a estar como apretando, ¿no? Y digamos, haciendo mucho más pequeños todos estos restos orgánicos que nosotros le vamos a dar a nuestras lombrices, ¿no? Entonces, es así como pasa, ¿no? Por succión. Y algo que a lo mejor han escuchado de las lombrices es que son capaces de consumir en alimento hasta el 90% de su propio peso. Ajá. Estas lombrices, además, se dice que tienen hábitos detritívoros, más bien, detritívoros. Eso quiere decir que se alimentan de detritus, ¿no? O sea, pequeñas partículas que ya están en descomposición, y también son microvívoros, ¿no? Eso quiere decir que durante su paso, por ejemplo, en su ambiente natural, en el suelo, van colectando, ¿no? Van alimentándose también de ciertos microorganismos. Estos microorganismos, digamos que pasan directo, ¿no? Al intestino, ¿no? No son como destruidos o, sí, ¿no? No son digeridos por estas lombrices. En cuanto a su sistema respiratorio, también hay que decir, es importante conocer esto, porque nos va a hablar de las condiciones en las que deben estar nuestras lombrices. Estas lombrices, pues no tienen, si ven ustedes en este diagrama, no tienen pulmones, ajá, y estas lombrices, digamos en la evolución, podríamos decir que son un poco menos evolucionadas, ¿no? De los primeros sistemas respiratorios que surgen cuando los animales salen del mar hacia la tierra, pues es que empiezan a respirar por su piel, ¿no? Por la cutícula. Y entonces va a ser muy importante que justamente haya el ambiente donde se desenvuelven estas lombrices, pues debe ser muy húmedo, tal que permite el intercambio gaseoso. Si la humedad no es suficiente en nuestras lombricompostas, pues rápidamente se seca, ¿no? Y a lo mejor ustedes ven que cuando destapan y se queda destapado un poco nuestra lombricomposta o nuestra maceta, donde encontramos algunas lombrices, pues ellas empiezan a retorcer, ¿no? Empiezan realmente a sufrir porque no pueden respirar. Hablando del sistema reproductor de las lombrices, pues aquí ustedes pueden ver que tienen órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos. Estos los tienen, todas las lombrices tienen los dos sexos, ¿no? Son hermafroditas, pero esto no significa que se pueden como autorreproducir, ¿no? O sea, no se van a autofecundar, no se van a como medio a doblar y de una lombriz va a salir otra. Necesariamente requieren que haya otra lombriz que juegue ese papel, ¿no? Ya sea de que ponga los órganos masculinos o los órganos reproductores femeninos. Entonces, bueno, esto va a depender también mucho, por ejemplo, de qué tanta humedad haya, ¿no? De la cantidad de nutrientes. Entonces, hay veces que se favorecen más, digamos, un sexo que el otro, ¿no? Otra parte importante dentro de este sistema reproductor va a ser esta parte, ¿no? Que está aquí, que se llama clitelo. El clitelo es esta estructura, ¿no? Que tiene básicamente la función reproductiva. Entonces, cuando ustedes vean, a lo mejor ustedes han visto sus lombrices y las ven un poco inflamadas, ¿no? En algún punto. Se les ve como una bolita. De hecho, se ve mucho más transparente, ¿no? Entonces, este clitelo nos habla de que ya son lombrices que están maduras, que están en etapa reproductiva. Entonces, igualmente, si ustedes se quieren dedicar a cultivar estas lombrices, pues, y las van a separar, digamos, del resto, podrían justamente seleccionar aquellas a las que les vean el clitelo. Respecto al sistema cardiovascular, también es muy interesante ver que tiene como estos protocorazones, ¿no? Tiene varios corazones aquí, ¿no? Que estarían ubicados digamos, en torno a la cabeza. Les muestro este esquema porque recordando un poquito las diferencias entre las lombrices de tierra y los gusanos planos de los que hablábamos la vez pasada, ¿no? Los helmintos, los platelmintos, decíamos que si cortamos un platelminto a la mitad, ¿no? O en donde sea que lo cortemos,
es capaz de generar un nuevo organismo. Sin embargo, imagínense si ustedes le cortan a la lombriz aquí, ¿no? En este pedacito donde sí tiene boca, ¿no? Sí tiene el corazón, sí tiene esófago, molleja, ¿no? Y algunos órganos reproductores, pero pues no tiene intestino. Entonces, esta lombriz va a morir eventualmente, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, se cortan los últimos anillos, ¿no? De los últimos segmentos, pues la lombriz es capaz de restaurar esta parte final, ¿no? Que sería ya como tal el ano, sin problema, ¿no? Pero sí va a ser muy importante que la lombriz, como ven, tiene muy repartido, ¿no? Por ejemplo, aquí están sus nervios segmentados. Ellos también tienen esta capacidad como, pues justamente de censar el ambiente, ¿no? Qué tan húmedo, dónde hay nutrientes, y lo hacen, vean, ¿no? A través de en esta parte, ¿no? Este segmento que sería más o menos a la mitad. Y el intestino que se ubica casi al final. Entonces, por eso, pues no podemos cortar a las lombrices y esperar que tener después dos, ¿no? ¿Qué otra cosa quería decir de aquí? Creo que ya. Entonces, bueno, la descomposición de la materia orgánica, propiamente por las lombrices, incluye dos fases. Antes de hablar de estas dos fases, quiero decir y recordar, ¿no? Que nosotros no podemos dar a la lombriz el alimento como tal. El alimento así, los desechos que nos salen de la cocina no se los podemos dar como tal a la lombriz. ¿Se acuerdan por qué? Porque no tienen dientes. ¿Qué tendríamos que hacer antes de proporcionarle el alimento a la lombriz? Que esta materia orgánica ya estuviera en proceso de descomposición, ¿no? Ajá. Sí, exacto. O sea, que ya estuviera un poquito procesada, ¿no? Que ya esté un poco justo en ese proceso de descomposición. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque no tiene dientes. ¿Será para hacerle más fácil la digestión? Ay, no me digan que ya se olvidaron de todo. Es porque si se acuerdan, cuando hablábamos de composta, recuerdan que la primera fase es una fase termófila y entonces se eleva la temperatura. Cuando se empieza a descomponer la materia orgánica, se eleva la temperatura y este elevar de temperatura es muy importante para eliminar los microorganismos patógenos. Entonces, si nosotros no la tenemos en previa descomposición y la ponemos en el lecho donde están nuestras lombrices, lo que podemos hacer es que vamos a generar un ambiente muy caliente que a las lombrices no van a querer acercarse a nuestra materia orgánica, ¿no? Incluso si la cama de nuestra lombriz es muy pequeña, pues nos podemos quemar, ¿no? Básicamente. Entonces, primero, ¿no? Antes de darle el alimento a las lombrices, o sea, lo podrían dar, incorporar así como tal, ¿no? Así como le sale de la cocina, se lo podrían poner, pero en la parte como más, en la parte superior, ¿no? De la cama, pensando en una cama que está como la de, me imagino como la de Eduardo, ¿no? Que es alargada. La podrían poner hasta arriba. No la enterrarían porque entonces eso generaría o acumularía más calor, ¿no? Pero si la dejan arriba, entonces puede ser que sea más fácil que se disperse ese calor, pero también va a ser más fácil, pues justamente que lleguen moscas, ¿no? A dejar ahí sus huevecillos y a lo mejor no queremos tener moscas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, yo les recomiendo que conforme vayan, si es para la lombricomposta, ustedes tengan un botecito por ahí, ¿no? Y vayan acumulando esa materia orgánica, ajá, la pueden acumular a lo mejor una semana y luego se las dan a sus lombrices, ¿ok? Que no sea
que ya tenga un proceso previo de descomposición, como nos decía Juvenal. Entonces, bueno, pasado ese proceso, ¿no? Que ya medio se está descomponiendo, ¿no? Y que básicamente son procesos anaerobios, ¿no? De fermentación, se los vamos a poner a las lombrices. Y ellos van a, ahora sí, van a entrar en acción y van a descomponer la materia orgánica en 2 fases, ¿ok? La primera fase es la fase activa o la que llamamos directa. Entonces, en esta fase vamos a aumentar la mineralización de carbono y nitrógeno, recordando que las plantas necesitan las formas minerales, ¿no? Para poder alimentarse. Y bueno, obviamente estos efectos van a ser proporcionales a la densidad de lombrices. Ahorita vamos a hablar también de densidad de lombrices. Entonces, vean, esta primera fase activa o directa, que es, digamos, lo que está haciendo como tal la lombriz, decíamos, a través de su boca va a succionar la materia orgánica. Después aquí en la molleja, ¿no? Va a triturar y moler las diferentes partículas. Va a seguir pasando y va a mezclar las diferentes componentes que nosotros le estemos incorporando. Ajá. En esta parte, además, va a modificar y adecuar la acidez. Esto es muy importante, ¿no? Ya que, por ejemplo, hay veces que en compostas nosotros no podemos controlar la acidez de todos los materiales que nosotros le ponemos. A lo mejor sí le ponemos bastante, no hacemos caso de las recomendaciones y sí ponemos mucha cáscara de naranja, por ejemplo, ¿no? O de cítricos en general. Y vamos a tener compostas ácidas, ¿no? A pesar de que sabemos que intervienen varios grupos de microorganismos que tratan de regular un poquito esta situación, ¿no? También sabemos que hay muchos microorganismos que, si se acuerdan, justamente en las primeras fases de descomposición, hacen mucho más ácido, secretan, producto de su metabolismo, hablábamos, secretan ácidos, ¿no? Ácidos orgánicos. Entonces, esos ácidos orgánicos que nosotros, que ya se produjeron, ¿no? Durante un proceso previo de descomposición, van a ser un poco aplacados, ¿no? En esta parte de la lombriz, ¿no? Y aquí es donde va a modificar un poco la acidez, porque tampoco le gusta ingerir alimentos muy ácidos, ¿no? Y después en esta parte ya justamente del intestino va a inocular con los diferentes microorganismos. ¿Se acuerdan que les dije que las lombrices son como colectoras de microorganismos, ¿no? Los van succionando y los van teniendo como reservorios dentro de su intestino. Entonces, este alimento pues no solo nutre a la lombriz, sino nutre a todos los microorganismos que ella ya tiene aquí adentro, ¿no? Toda su microbiota. A lo mejor han oído hablar de eso, ¿no? La microbiota del humano, del intestino del humano, ¿no? Que nos ayuda justamente a digerir. Es lo mismo pasa con las lombrices. Y después forma compuestos reguladores. Estos compuestos reguladores se refieren a justamente productos del metabolismo de todos estos microorganismos. No sé si hablamos un poco de la diversidad de microorganismos que hay en el suelo, pero yo les hablaba que en el suelo hay muchos microorganismos que se llaman de estos de promotores del crecimiento de plantas, ¿no? Hay especies como Azospirillum, como Rhizobium, ¿no? Que son bacterias que secretan algunas fitohormonas. Son hormonas que les indican a las plantas, desarrolla más raíz o ahora desarrolla más hojas, ¿no? Entonces promueven ese tipo de crecimiento radicular o foliar, ¿no? Entonces son todas esos compuestos reguladores. Además, también, no sé si hablamos, ¿se acuerdan de los streptomicetos, ¿no? O los actinomicetos, que son bacterias, que decíamos que siempre los ponen aparte porque parecen hongos, pero son esas bacterias que producen las geosminas, que son el aroma de tierra mojada, ¿no? Cuando se libera, cuando llueve, se liberan esos productos que producen este tipo de bacterias. Pero además de ese tipo además de las geosminas, estos actinomicetos también producen muchísimos antibióticos. A lo mejor ustedes conocen o han oído hablar de la streptomicina, pero así como ese antibiótico... Un mexicano puede comerse unos tacos a las 3.
Lógica del mexicano que no tiene nada de lógica. Bueno, un mexicano puede comerse unos tacos a las 3 de la madrugada sin ningún problema. Ah, pero eso sí, no puedes cenar sandía porque te hace mal al estómago comer eso tan tarde. Super lógica del mexicano. Creo que nos estaban compartiendo algo de la lógica del mexicano, pero bueno, se oye interesante. Entonces, bueno, les comentaba que este tipo de bacterias que también hay en el suelo también producen una gran cantidad de antibióticos, ¿no? Y que van a ser parte importante, por ejemplo, de por qué se utilizan las lombrices cuando se hacen lombricompostas con heces, ¿no? Que va a ser un pequeño tema que vamos a abordar la siguiente sesión. Pero entonces, bueno, aquí justamente se promueve y se multiplican los microorganismos y se forman estos compuestos reguladores, ¿no? Son enzimas, son hormonas, son antibióticos. Y después también se homogenizan, ¿no? En esta parte, y tienen aquí, digamos, esto sí es muy parte de la estructura del intestino de la lombriz, ¿no? Que peletiza ya todos los nutrientes que digirió. Después, en este último paso, ¿no? Cuando pasa por el ano, lo recubre con mucoproteínas, ¿ok? Y ya finalmente tenemos esta excreta, que es el abono orgánico, que es lo que nos va a servir a nosotros para nutrir a nuestros bichos y a nuestras plantas. Esa excreta se le llama turrículo. Entonces, aquí es donde entra la segunda fase de maduración, o la indirecta, ¿no? Indirecta porque ya no forma como tal parte la lombriz, sino lo que está aquí, ¿ok? Entonces, estos turrículos son más o menos de 1 a 2 milímetros de longitud, es lo que les decía Alan, si los habían visto, ¿no? Como pequeñas bolitas. Él lo relaciona mucho cuando acaba de llover, porque las lombrices justamente salen y, bueno, siempre están pues sí, liberando sus excretas y justo cuando acaba de llover, pues si el terreno está todo plano, ¿no? Se queda todo aplastado el suelo y resaltan estos turrículos, ¿no? Que tienen como estos cilindros que tienen la estructura muy, muy, muy bien definida, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdan que tienen esta membrana peritrófica, que son las mucoproteínas, ¿no? Entonces, dentro de este turrículo, pues hay bacterias, hay hongos, ahí están estos actinomicetos de los que yo les comentaba, que producen muchos de los actinomicetos, muchos géneros de estas bacterias producen antibióticos, producen enzimas, producen hormonas y vitaminas, ¿no? Entonces, estos turrículos además tienen características, por ejemplo, de que ya tienen un pH neutro. Además de todo, después de todo el proceso de digestión del que acabamos de hablar que ocurre en las lombrices, pues también si esta lombricita pues se comió alguna semilla, pues idealmente pues también la degradó, ¿no? Entonces ya no debería haber como tal semillas viables en los turrículos, ya no debería haber patógenos. En primera, si nosotros hicimos el precompostaje adecuadamente, subimos la temperatura, ahí disminuimos una gran cantidad de bacterias. Y la segunda es porque recuerdan que dentro de las lombrices, ellas tienen pues justamente estos actinomicetos que producen antibióticos, ¿no? Entonces es una manera de competencia interna, interbacterias, ¿no? Donde muchas de estas bacterias patógenas también son eliminadas. Tienen capacidad de justamente limpiar y absorber ciertos pesticidas y metales pesados. Es algo que también es muy bueno de las lombricompostas. Y ya decíamos que esta membrana, ¿no? Peritrófica, que es de mucoproteínas, va a aglutinar y a retener a todos los microorganismos que están aquí. Entonces, aunque esto ya es un material orgánico muy digerido, estos hongos, bacterias, los actinomicetos van a seguir degradando si es que hubiera material sin degradar, ¿no? Y como les decía, se mantienen muy, muy, muy estables y protegidos mediante esta barrera, ¿no? De mucoproteínas. Entonces, aquí tienen los microorganismos.
Aquí también están ya los compuestos húmicos, de los cuales me parece que Alan ya les habló algo, ¿no? Que son justamente las huminas, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, que son esos nutrientes muy, muy importantes, ¿no? Que nos van a ayudar a mantener la salud de nuestras plantas. Compuestos organominerales, eso quiere decir que están tanto compuestos orgánicos como justamente minerales como hierro, ¿no? Magnesio, etcétera, y nutrimentos. Entonces, por eso es que este humus de lombriz, ¿no? Esta cosa que se secreta de estos turrículos que se secretan de la lombricomposta, pues son súper valiosos, ¿no? Ahora, para los que son un poquito más expertos, que ya tienen tiempo haciendo su lombricomposta, a lo mejor saben o no, pero hay una norma mexicana, que es la NMX-FF 109 SCFI 2008, que establece justamente cómo debería ser una buena lombricomposta, ¿no? Entonces, una buena lombricomposta, según ellos, debería tener un contenido de materia orgánica del 65 al 85%, ácidos fúlvicos del 5 al 10, ácidos húmicos del 15 al 30%, un porcentaje de nitrógeno del 2 al 3%, ¿no? Que a lo mejor parecería poco, porque si lo comparamos, como les decía al principio, con un fertilizante donde hay fertilizantes que básicamente son puro nitrógeno, como la urea, comparando 2 o 3% con 100%, pues uno pensaría, pues quizá no es tan nutritivo, ¿no? Sin embargo, recordemos que se van liberando lentamente y a diferencia de un fertilizante que básicamente se libera de una sola vez, ¿no? Y si no es absorbido por la planta, muchas veces se lixivia. Ahora yo he visto que hay fertilizantes que están tratando justamente de copiar esta tecnología que tienen las lombrices y están intentando peletizar los fertilizantes, ¿no? Ponerles una capa justamente para que se vaya liberando poco a poco, porque es cierto que mucho del fertilizante que se aplica, al menos la mitad, se lixivia y se va, ¿no? Entonces, este 2 o 3% es bueno. El fósforo tiene del 1 al 2%, el potasio de 1.5 al 2%. Todo esto se hace en base seca, ¿no? Se determina uno tiene que mandar esto a hacer análisis, por ejemplo, hay laboratorios de análisis de fertilidad que no son muy costosos, por ejemplo, en colegio de posgraduados o en Chapingo, uno puede llevar su muestra y pues a lo mejor por 600 pesos tener muchísimos parámetros que ahorita les voy a mencionar de un ejemplo de una composta, ¿no? Y tener, por ejemplo, estas referencias, al menos hacerlo quizá, si uno ya se va a dedicar a vender humus, quizá quisiera hacer estos análisis, ¿no? Entonces, también debe de haber una buena disponibilidad de microelementos como el hierro, el calcio, el magnesio, el manganeso, cobre y zinc, ¿no? Hablábamos también, cuando hablábamos de compostas, de la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno ideal para los microorganismos, no sé si se acuerdan, pero bueno, yo lo tengo muy presente, es de 8. Entonces, una relación carbono-nitrógeno aproximadamente de 10 va a ser muy buena, no solo para mantener a esos microorganismos. Recuerden que cuando tenemos abonos orgánicos, básicamente estamos alimentando a los microorganismos, ¿no? Que están ahí. Entonces, esta relación, pues es perfecta para ellos, a diferencia, no sé si se acuerdan de la composta. ¿Se acuerdan de esa gráfica donde veíamos las diferentes fases? Empezábamos con una relación carbono-nitrógeno de 30 y terminábamos con una relación carbono-nitrógeno de 20. Entonces, las compostas, claro que son muy buenas, ¿no? Y dependiendo de pues nuestras necesidades y también de los espacios que nosotros con los que contemos, ¿no? Pues vamos a poder hacer una u otra. Sin embargo, la composta termina con una relación carbono-nitrógeno aproximadamente de 20. Eso quiere decir que va a liberar mucho más lento los nutrientes. En cambio, la lombricomposta lo va a hacer mucho más rápido, ¿no? Son nutrientes así, digamos, como un dulce para nuestros microorganismos. Ay, perdón.
La carga microbiana total que va a tener en esta lombricomposta se puede dividir en diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, las bacterias que ayudan a fijar nitrógeno, las bacterias que movilizan o que recuperan el fósforo, ¿no? Aquellas que solubilizan el azufre, etcétera, ¿no? Hay diferentes grupos funcionales dentro de todos estos turrículos de los que hablábamos. Si nosotros hacemos bien el proceso, pues una buena lombricomposta comercial pues debería tener, más bien no debería tener microorganismos patógenos, ¿no? Ni microorganismos patógenos ni para las plantas, ni para los animales o el hombre, ¿no? Debería también tener presencia de algunas hormonas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que estos microorganismos pueden producir fitohormonas? Debería tener estas hormonas, algunas vitaminas, ¿no? Que también son sintetizadas por los microorganismos, antibióticos y factores enzimáticos. Todo esto lo producen los microorganismos. No sé si hasta aquí vamos bien o tienen alguna pregunta. Por aquí Nancy preguntaba ¿por qué no tienen dientes las lombrices? Pues no sé, Nancy, es cosa de la evolución. En general los gusanos no tienen dientes, casi todos succionan. Hay algunos que tienen una especie de dientes que se llama escólex, que es por donde se anclan y se agarran, por ejemplo, las solitarias, ¿no? Estos gusanos que se adhieren así al intestino muy fuertemente con algo que pareciera dientes, pero no son propiamente dientes, se llaman escólex. Básicamente lo hacen por succión, ¿no? Ningún gusano tiene dientecillos. No, perdón, Karen, es que parece que mi micrófono no sirve, entonces por eso escribí cuando preguntabas por qué creíamos que teníamos que digerir la comida. Ah, ya. Pues en parte es porque no tienen dientes, pero recuerden que es justamente porque en un principio se eleva mucho la temperatura. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, porque si no, entonces hay veces que justo ya pusimos nuestras lombrices y estamos muy contentos y vamos a alimentarlas, y eso va a sufrir un proceso de descomposición en principio, de fermentación, ¿no? Que recuerden que sube mucho la temperatura, entonces vamos a estar generando un ambiente agreso para nuestras lombrices, ¿no? Es mejor ya dárselos un poquito precompostado y justo más digerido, ¿no? Ok. Entonces, miren, este es el ejemplo que yo les comentaba de un análisis de esta lombricomposta que se hizo con pulpa de café, ¿no? Que ya también creo que habíamos hablado que es un residuo, porque del café lo que se ocupa es su semilla, ¿no? Y se tosta, pero toda la pulpa, todo el fruto es un desperdicio. Entonces, bueno, estas personas hacen lombricomposta con esa pulpa de café y vean, la humedad es del 64%. Ahorita vamos a hablar un poquito de las condiciones de cultivo, de las lombricompostas, justamente cuando vamos a hacer lombricomposta, y que vean que es un alto contenido de humedad, ¿no? 64%. Los sólidos totales son 35%. El pH es de 7.4, cercano a 7, ¿no? Que es un pH neutro. Tiene otra vez el 3%, ¿no? Casi el 4% del nitrógeno total, que recordando aquí, por ejemplo, en la norma, pues está justamente en esos, un poquito por encima de la norma, ¿no? Tiene estas formas minerales, a esto es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de la mineralización de carbono o de nitrógeno. Esto es mineralización de nitrógeno, ¿no? En formas de nitratos, en formas de amonio, que es cómo lo puede ocupar la planta. Nitrógeno mineral, básicamente es muy poquito. El nitrógeno orgánico, ¿no? Quiere decir todo el nitrógeno que viene justo producto del metabolismo, ¿no? De las plantas, de las bacterias, perdón. Fósforo total, ¿no? Fósforo inorgánico, en estos porcentajes que son muy buenos. En realidad el fósforo, ustedes a lo mejor piensan que 0.2, 0.1 es muy poquito, pero es que el fósforo es un elemento que escasea muchísimo en nuestro planeta, ¿no? De hecho, en algún momento
decían que la agricultura ya iba a parar porque ya no había fósforo para que pudieran hacer todos los fertilizantes fosforados, ¿no? El fósforo se saca básicamente de las rocas, pero encontraron, no sé si afortunadamente o no, pero bueno, encontraron un yacimiento importante, me parece que por la India. Entonces, bueno, créanme que estos porcentajes son altos y son suficientes para alimentar a nuestras plantas, ¿no? Vean todos los diferentes microelementos, ¿no? Que también están presentes en una lombricomposta. Hablábamos del calcio, del magnesio, ¿no? Incluso aquí tienen un porcentaje de cenizas, el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc. Y de materia orgánica, vean, tiene 84%. De esta materia orgánica, pues 48 es carbono, ¿no? La relación carbono-nitrógeno de esta lombricomposta en particular es de 12, ¿no? Obviamente a lo mejor tenía algo de cafeína, ¿no? Pero es mínima. Y polifenoles que también son precursores de, por ejemplo, nos hablan de la formación del humus, ¿no? Y entonces básicamente no tiene, porque seguramente mucho de eso ya se convirtió en humus, ¿no? Y por ejemplo aquí no detectan plomo y creo que corté la tabla, pero había otros metales pesados y tampoco pues estaban detectados, ¿no? Ay, no sé, esa sí me está aquí indicando algunas cosas. Bueno, les hablaba también de los compuestos organominerales, ¿no? Que son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, donde vean que ya tiene un buen porcentaje, ¿no? 15%, 10%, y las huminas son lo más chiquito. Esto es excelente, esto nos habla de una composta así, muy buena, la verdad, ¿no? Algunas enzimas presentes en esta composta, pues está la fosfatasa ácida, ¿no? La fosfatasa ácida y alcalina nos habla de justamente enzimas de las bacterias que pueden atacar al fósforo, ¿no? Entonces, ya sea de manera ácida o de manera alcalina. Y entonces esto nos habla justamente de cómo ponen los microorganismos disponibles el fósforo. Otras enzimas, por ejemplo, las ureasas, que tienen que ver más con la descomposición de urea, de nitrógeno, ¿no? Y los microorganismos, que aquí ahora ya no veo por esta anotación, pero más o menos son de 5 por 10 a la 10, ¿no? Que son bastantes. Hablando de la diversidad de microorganismos que hay en un gramo de suelo, generalmente tenemos 1 por 10 a la 8, y aquí tenemos mucho más de esos microorganismos. Vean que sí está muy concentrado. Todos estos parámetros que yo les menciono, pues obviamente muchos de ellos no los vamos a poder determinar de manera casera. A lo mejor podemos intuir algo de la materia, del porcentaje de materia orgánica. Vamos a hablar de eso. Yo creo que no sé si aquí haya alguien que estuvo conmigo, pero en el curso pasado hicimos una prueba de los suelos, ¿no? Y con eso podíamos intuir cuánta materia orgánica teníamos en nuestro suelo. De manera casera podemos hacer eso. También, pues, el pH, ¿no? Hablábamos de cómo vamos a medir el pH. Eso sí lo vamos a hacer. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de eso cuando hablemos de nutrientes. Entonces, bueno, en resumen, digamos que las excretas, ¿no? que son muy ricas en ácidos húmicos, pues actúan como imanes de todos los cationes, ¿no? Cationes como calcio, cationes como hierro, cationes como zinc, ¿no? Y entonces van a estar ahí de manera natural, podrían estar en cualquier parte. Sin embargo, estos turrículos los van a concentrar en un punto, ¿no? Y que va a ser, si nosotros pues aplicamos de manera correcta nuestra lombricomposta, nuestro humus, pues entonces va a ser más fácil para nuestra planta que lo pueda tomar, ¿no? También decíamos que va a haber hormonas, fitohormonas en
en nuestra lombricomposta, y estas fitohormonas, les decía, pueden promover la emergencia de plantas, es decir, que germinen más rápido, que les salgan más raíces, ¿no? Que se desarrollen los botones florales. Entonces tienen pues un amplio espectro de cómo funcionan estas hormonas, ¿no? Podríamos entrar, si ustedes quieren saber un poquito más de qué hormonas son las que se producen por los microorganismos, les recomiendo que entren así de lleno al tema de biofertilizantes, ¿no? Veíamos que también se producen enzimas que favorecen y estimulan la liberación de nutrientes, ¿no? De manera regulada. Tal es el caso de la fosfatasa, la ureasa, ¿no? Ese tipo de enzimas van a liberar esos nutrientes. Entonces, bueno, a manera de resumen, pues justamente la lombricomposta es todo esto, ahorita les voy a decir, es un producto resultante de la transformación digestiva y metabólica de la materia orgánica mediante la crianza sistemática de lombrices de tierra, que le llamamos lombricultura. Se utiliza fundamentalmente como mejorador, recuperador o enmienda orgánica de suelos, ¿no? Porque justamente decíamos que estos tubérculos van a crear espacios, ¿no? Crean microagregados, espacios donde puede fluir el aire, ¿no? Que va a evitar justamente la compactación del suelo, donde van a permitir que fluyan los nutrientes, ¿no? Entonces todo esto es mejorador, recuperador, enmienda, abono orgánico, ¿no? Por la cantidad de nutrientes que tiene, diferentes tipos de nutrientes, inoculante microbiano, por toda la carga que decíamos que de hecho es más alta que la que hay en 1 gramo de suelo. Las lombrices lo que hacen es concentrar todos esos microorganismos, que son, bueno, ya sé que no sé, a muchas personas no les gusta decir, pero que son microorganismos buenos en el sentido de que ayudan al establecimiento y al desarrollo de nuestras plantas, ¿no? También funciona como enraizador, y a lo mejor ustedes han visto en algunas recomendaciones de semillas, ¿no? De las comerciales, hay veces que justamente se recomienda poner una capa de humus, ¿no? Justamente para ayudar como tiene hormonas que ayudan a la emergencia de la radícula, ¿no? Entonces se puede usar también, o sea, tiene esta función de enraizador, de germinador, se puede utilizar como sustrato de crecimiento, entre otras cosas, ¿no? Pues sí, eso es la lombricomposta, todo eso. Entonces, bueno, hablando otra vez un poquito para las personas que ya hacen lombricomposta, hay diferentes grados de calidad para este humus de lombriz, ¿no? Y entonces, otra vez, o sea, sí tendríamos que hacer como algún tipo de análisis, ¿no? Análisis de abono, análisis de sustrato, mandarlo a un laboratorio para que nos dijeran esto, ¿no? El material mineral extraño, ¿no? ¿Cuánto material extraño se permite, por ejemplo, en una lombricomposta de calidad extra, de primera y de segunda, ¿no? Entonces, en una de extra, pues justamente debería de haber del 0 al 1.5, o sea, muy poquito material mineral extraño. En primera de 1.5 a 3 y de segunda de 3 a 5. Ahora, ¿recuerdan del porcentaje de materia orgánica que debería tener nuestra lombricomposta? Dentro de eso, pues habría un material orgánico que no está digerido por las lombrices. Y entonces esto sí requiere forzosamente de un análisis físico-químico, ¿no? Pero bueno, obviamente la mejor lombricomposta pues tendría 0, ¿no? De 0 a 3% material orgánico digerido por las lombrices. ¿Cómo vamos a ayudar a las lombrices a que puedan digerir todo este material que nosotros estamos suministrando? Pues empezando por precompostar, ¿no? Nuestra materia orgánica, dárselas chiquita, ¿no? Y ya precompostado, y bueno, obviamente manteniendo las condiciones apropiadas de cultivo, que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? No excediendo en la alimentación también es muy importante, ¿no? Porque si nosotros nos emocionamos, vemos que sí, las lombrices son muy, muy voraces, ¿no? Son muy rápidas
degradadoras muy eficientes. Sin embargo, tampoco hay que sobrealimentarlas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente, conforme va bajando la calidad, pues va aumentando este porcentaje de material orgánico que no está digerido, ¿no? O sea, en un material de segunda se admite hasta el 10% de este material orgánico no digerido, ¿no? Material inerte. Entonces, esto tiene que ver un poquito con qué materiales vamos a ocupar también nosotros para hacer nuestro lombricompostero. Ajá. De preferencia, pues busquen un material que no se deshaga, ¿no? Que no vaya a liberar algún tipo de residuo como vidrio, ¿no? Como metales. A lo mejor lo forramos con plástico, pero este plástico, si está muy expuesto, eventualmente también se va degradando y se va a quedar en nuestra lombricomposta, ¿no? Entonces, habría que evitar este material inerte. Recuerdan de las semillas viables, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en compostas que se hacen como ya más a gran escala, donde sí se introducen excretas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, excretas de vaca, ¿no? Que hay mucho en el campo. Entonces, si ponen las excretas de las vacas, pues las vacas se alimentan de todas las, de pastos y de todas las plantitas que hay ahí, y pues obviamente también de sus semillas. Y cuando las desechan, pues también vienen muchas de esas semillas. Esas semillas, hay gente que utiliza el excremento de vaca, ¿no? Justamente como abono. Y yo no creo que esté mal. Sin embargo, cuando uno lo pone, pues justamente vienen muchas de esas semillas y lo que causa es pues un problema de maleza en sus cultivos, ¿no? Porque van a tener muchísimas semillas porque además las vacas, quién sabe, luego de pronto se van muy lejos y comen muchos tipos de plantas y entonces llegan e introducen otro tipo de plantas que probablemente no estaban contempladas en tu sistema y de repente ya tienes muchísimas semillas que no querías tener ahí, ¿no? Entonces eso es parte de por qué es importante hacer los procesos de compostaje de estos residuos, ¿no? Los excrementos son excelentes insumos, sin embargo se tienen que tratar de manera adecuada, ¿no? No solo por este problema de las semillas viables sino por lo que hablábamos de la higienización de nuestros cultivos, ¿no? Entonces, miren, una lombricomposta de muy buena calidad tendría menos de una semilla por litro. Esto del litro a lo menos uno quiere decir que el litro va en la parte de abajo, ¿no? Entonces, menos de una o igual a una semilla viable por litro de lombricomposta, ¿no? Y se admitiría, por ejemplo, en una de segunda, pues ya que tenga más de 2, ¿no? O sea, básicamente no queremos ningún tipo de semilla viable y esto otra vez lo logramos si nuestras lombrices están trabajando de manera eficiente, porque ya vimos todo lo que pasa, ¿no? Todo el proceso que ocurre cuando este material orgánico es ingerido por las lombrices, ¿no? Entonces, si tenemos semillas por ahí, pues es que probablemente, pues a lo mejor nuestras lombrices no están, sus mollejas no están tan eficientes y están triturando, de manera que estas semillas, pues justamente pierdan viabilidad, ¿no? Otra cosa, y parte de lo que nos comentaba Eduardo, ¿no? Que es el sistema de cosecha. Entonces, una muy buena lombricomposta, pues debería tener, pues, una lombriz, ¿no? Por cada 5 litros de vermicomposta, ¿no? Admitiéndose, por ejemplo, hasta 2, ¿no? En una lombricomposta de segunda calidad. Entonces, sí hay que tratar de no, si nosotros nos vamos a dedicar a la venta de lombricomposta, pues que no se vayan por ahí lombricitas, ¿no? Digamos, todas estas tablas pertenecen a la norma que les comenté, ¿no? De los parámetros que se establecen para los vendedores de composta, ¿no?
Algunas otras especificaciones, decíamos que tienen que tener del 1 al 4% de nitrógeno, materia orgánica base seca del 20 al 50%, que es diferente a la base húmeda que veíamos, del 80% de la lombricomposta, por ejemplo, de café, ¿no? La relación carbono-nitrógeno tendría que ser menor o igual a 20, ¿no? Al menos que sea igual a la que sale de una composta, pero idealmente cercana a 10. La humedad debe mantenerse húmeda y ese es uno de los problemas cuando se utilizan ciertos métodos de recolección de lombricomposta, que ahorita vamos a hablar, ¿no? Pero debería mantener más o menos del 20 a 40%. Un pH, recuerden, cercano a neutro, ¿no? 5.5, 8.5. Y esto es muy importante, el pH, ¿no? Que es uno de los parámetros que sí podremos acercarnos a su medición de manera casera y que nos habla de muchos procesos de disponibilidad de nutrientes, ¿no? De si nuestra composta está bien o está mal, y otros parámetros, ¿no? Como, por ejemplo, conductividad eléctrica, que sí requerimos un conductímetro, capacidad de intercambio catiónico, que esto tiene que ver justamente con la movilización de los nutrientes. Vean que tienen cargas, ¿no? Por ejemplo, el hierro tiene carga positiva, también el calcio, el zinc. Entonces, esto tiene que ver justamente con eso. La densidad aparente sobre materia seca, ¿no? Esta densidad es de 0.4 debería ser de 0.4 a 0.9 gramos por mililitro. A lo mejor, no sé si les dice algo eso, pero estos números pues son menores a 1. La densidad, digamos que tiene como referencia el agua. El agua tiene tiene de densidad 1 gramo por mililitro, ¿no? A lo mejor a quienes les gusta hacer, les gusta cocinar, han visto que, no sé, dice 100 gramos de agua, ¿no? Y saben que son 100 mililitros, ¿no? Porque la densidad es de 1. Entonces, vean, la densidad de una composta es de 0.4 a 0.9. Eso quiere decir que es mucho menos denso que el agua. La mitad de denso, ¿no? De más o menos 0.5 hasta cercano a 0.9, ¿no? Cercano a 1. Entonces, cuando en el curso pasado con las personas que me acompañaron, hacíamos una prueba de suelo, ¿no? Que es la prueba de la jarra. Se las voy a compartir por el WhatsApp. Es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es poner en un recipiente, preferentemente de vidrio, para poder observar bien. Lo llenamos la mitad con suelo, ¿no? El suelo de nuestras macetas o el suelo de nuestro jardín, el suelo en el que nosotros estemos cultivando, y lo llenamos con agua. Lo dejamos reposar por un tiempo, ¿no? Ya sea un día, 2 días, en tanto que se separe la fase acuosa de la fase sólida. Y entonces ahí nosotros vamos a ver, idealmente, diferentes capitas, ¿no? Que tienen que ver con cómo está formado el suelo, que son componentes de arcilla, de limos y arenas. Eso nos habla un poquito de la vocación de nuestro suelo para cultivar cierto tipo de plantas. Pero además de eso, ustedes van a ver que la materia orgánica pues va a estar flotando, va a estar esta parte de limos, arcillas de arenas en la parte de abajo, luego va a estar en la parte del agua y hasta arriba va a estar la materia orgánica. Si su suelo tiene un alto contenido de materia orgánica, pues van a tener una capa ahí muy grande flotando, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor quisieran hacer, ¿no? Para ver más o menos qué tan poroso, ¿no? Esta densidad aparente nos habla de qué tan poroso es nuestro suelo, qué tanto permitimos la aireación, ¿no? La infiltración, todo eso. ¿Qué otra cosa? Hablando justamente de cuáles serían los límites máximos permisibles, ¿no? Ya hablando microbiológicamente, ¿no? De las bacterias patógenas que pudieran ser patógenas para animales, para los humanos, pues de la que se preocupa más esta norma, pues es de Escherichia coli, ¿no? Que sabemos que nos causa diarrea, aunque Escherichia coli en realidad es un residente de nuestra microbiota intestinal, siempre está ahí. Sin embargo, cuando nosotros comemos más coli, o sea, nos estamos inoculando con coli, pues se sale de control
y entonces empiezan a afectar justamente las células de nuestro intestino, las rompen y es lo que nos causa diarrea, ¿no? Pues básicamente todos los líquidos que estaban en nuestras células intestinales pues se salen, ¿no? Entonces, por eso es que se controla mucho la carga de E. coli, ¿no? Entonces vean que está permitido menos o igual a 1000, se llama número más probable, o unidades formadoras de colonia, ahorita les voy a hablar de qué es eso, por gramo. O sea, por cada gramo de nuestra composta debería tener menos de 1000 individuos de E. coli, ¿no? En cambio, por ejemplo, vean el límite que se permite para salmonela. Debe ser de 3, ¿no? La carga que tenemos, la carga con la que nos enfermamos de salmonela es mucho más pequeña. Sí podríamos comernos tal vez unas 100 colis, ¿no? Pero con 2 o 3 salmonelas que tengamos, que ingiramos, pues sí nos podría causar una enfermedad, ¿no? Huevos de helmintos, ¿no? De otro tipo de gusanos, debería haber de 1 a 4 gramos en base seca y no debería de haber hongos fitopatógenos, ¿no? Esto del número más probable o unidades formadoras de colonia igualmente se hace en un laboratorio y con algunos métodos especiales para identificar bacterias enteropatógenas, ¿no? Y entonces digamos que yo tengo 1 gramo de mi composta y le quiero hacer esta prueba, la tengo que obviamente diluir, poner en una solución, ¿no? Una solución salina para que no mueran los bichos. Si las pongo en agua, pues voy a matar a todos o a muchos de ellos. Y entonces la diluyo. Si la diluyo, por ejemplo, 10 veces y me salen 10 colonias, ¿no? 10 puntitos de estos, eso quiere decir que mi muestra original tenía 100, ¿no? Entonces, con estas diluciones y cuando se plaquean en estas cajas de Petri con medio de cultivo, pues cada uno de estos puntitos refleja una colonia, ¿no? Entonces, aquí, digamos que es coli, Escherichia coli. Entonces, coli, fue capaz, una sola célula es capaz de generar una colonia. Aquí ya hay miles, tal vez millones de E. colis, ¿no? En esta colonia que nosotros podemos ver. Pero en microbiología, un individuo, ¿no? Es capaz de generar una colonia. Entonces podemos contar y debería de haber menos de 1000 en 1 gramo de composta, ¿no? Para decir que nuestra composta pues es buena, ¿no? Es saludable. Eso les digo, ya son parámetros para las personas que se dedican a vender esta composta, ¿no? O sea, también, y que ustedes a lo mejor podrían empezar a cuestionarse, ¿no? Cualquiera puede hacer el lombricomposta y podría venderla, ¿no? Pero, pues entre más se acerquen ustedes a los parámetros de calidad, pues yo creo que van a mejorar en sus procesos, ¿no? Quizá no tienen que hacer estos análisis, pues obviamente todo el tiempo, ni estar gastando en laboratorios, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que para evitar tener Escherichia coli o salmonella, pues entonces nosotros vamos a precompostar nuestro material orgánico para alcanzar la temperatura, ¿no? Y de alguna manera eliminar estos bichos que recuerdan que no soportan temperaturas más arriba de 50 grados. Entonces, primero sí necesitamos ver que se calientan nuestros residuos, ¿no? Y ya después se los damos a las lombrices, que también van a eliminar una gran parte, ¿no? Si hubiera algunas, si nuestra composta no se elevó suficiente en la temperatura, pues muy probablemente dentro de la lombriz se van a morir muchas otras de estas E. coli y salmonelas, porque recuerdan que dentro de la lombriz, como ella va colectando microorganismos, están este tipo de bacterias como los actinomicetos que producen antibióticos, ¿no? Y entonces matan a este tipo de bacterias. Entonces, no sé si les quedó claro aquí o los hice más bolas. No, sí está claro. Nada más, es mucha información, pero está claro. Ok, gracias. Sí, es un poco. Entonces, bueno, vamos ya, digamos, a la parte divertida. ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, ya teniendo este contexto,
de las lombrices, de la que hablamos, permítame tantito. Las condiciones óptimas para la lombricomposta, ¿no? Para crecer nuestras lombrices, va a ser más o menos de 15 a 20 grados, ¿no? Entonces hay que buscar muy bien el sitio donde vamos a poner nuestra lombricomposta. Las compostas en general no se ponen a pleno sol, pero una composta, digamos, normal, como la que vimos hace 2 sesiones, podría estar a pleno sol, ¿no? Sin embargo, las lombricompostas no pueden estar así a pleno sol, vean, ¿no? Que tienen que tener de 15 a 20 grados, máximo 35 grados. Por eso es muy importante que ya, o sea, que no pongamos el material fresco, orgánico ahí, ¿no? Porque recuerden que va a elevarse la temperatura, entonces podría subir más allá de 35 y entonces ya causar daños a nuestras lombrices. Para la lombriz, la roja californiana, se requiere de una humedad del 80 al 90%, ¿no? Como límites, hacia abajo sería el 60%, ¿no? Y hacia arriba, pues 90%, no hay más, ¿no? O sea, tampoco tiene que estar encharcado, ni al punto, digamos que ya, digamos al 100%, ¿no? A la saturación. Eso lo pueden hacer con ¿saben cuál es la prueba del puño? Creo que sí Alan les comentó algo de la prueba del puño cuando hablaban de cómo hacer el maceto huerto. La idea es que ustedes riegan y entonces agarran con su mano un poco de suelo y lo aprietan, ¿no? Si este suelo escurre, pues obviamente están más allá de la capacidad de campo, ¿no? La capacidad de retención, están más allá del 100%. Pero si se mantiene, ¿no? Se mantiene un poco, pues es una humedad aceptable, ¿no? Aún así yo les recomendaría, de esa prueba de puño, regar un poquito más, ¿no? Porque sí requiere altas humedades. Recuerden que las lombrices respiran por la piel, ¿no? Entonces va a ser muy importante que el ambiente sea húmedo para el intercambio de gases. Pensando justamente como en la evolución de estos bichos, yo les decía, vienen de animales, ¿no? Que están muy, muy cercanos a animales que venían del agua, ¿no? Entonces, su ambiente, pues siempre está muy pegado a ambientes húmedos, es la manera en cómo respiran. Entonces, si nosotros no mantenemos humedad en nuestra lombricomposta, pues les vamos a estar afectando. Además de que pues las lombrices también se arrastran, ¿no? Como que se deslizan. Y si no hay un ambiente húmedo, si está medio seco y está pedregoso, pues se van a estar lastimando, ¿no? Vamos a tener heridas, vamos a causar heridas en nuestras lombrices. Entonces sí mantengan bastante humedad, no encharcado, pero sí bastante. Vamos a requerir pues justamente que haya espacios, ¿no? ¿Cómo vamos a generar este espacio, estos espacios de oxígeno? Pues justamente con, por ejemplo, los lechos, ahorita vamos a hablar, pero que es como la camita de las lombrices, usualmente se hacen con material café, ¿no? Periódico, cartón, que son materiales medio gruesos, ¿no? Que van a dejar espacios, cavidades por los que va a pasar el oxígeno. El pH, recuerden que tiene que estar cercano al neutro. A las lombrices no les gusta los pHs ácidos, ¿no? Aquí sí está como súper contraindicado poner cítricos, ¿no? Cosas que les puedan lastimar, que desprendan compuestos aromáticos como el ajo, ¿no? De pronto poner mucho ajo en una lombricomposta pues tampoco es bueno porque les va a afectar a nuestras lombrices, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta dónde lo vamos a poner, que sea un espacio templado,
podemos elegir también nuestro vermicompostador. Puede ser como el de Eduardo, que nos decía que me imagino que es algo así, ¿no? Como un cajón alargado de un solo piso, o pues justamente pueden ser apilados, ¿no? Si no tenemos mucho espacio. A mí me gusta mucho el alargado, pero tampoco tengo mucho espacio, ¿no? Entonces, el mío, el que quiero mostrarles ahorita, lo voy a hacer apilado, ¿no? Como este es de barro, está muy bonito, porque además es poroso, mantiene la humedad, es muy bueno, pero no está tan fácil conseguirlo, ¿no? O si vamos a ocupar, por ejemplo, recipientes plásticos, pues va a ser muy importante hacerle algunas perforaciones pequeñas, ¿no? Que no quepan las lombrices por ahí, que no se nos vayan a salir, pero que sí permitan el intercambio gaseoso, ¿no? Que entre aire aquí. También va a ser muy importante, por ejemplo, ver cómo vamos a recoger los lixiviados. Como va a ser un ambiente muy húmedo, pues, y de la descomposición también de nuestras verduras, ¿no? De nuestras frutas que tienen bastante agua, pues se van a generar sí o sí los lixiviados, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían dejarlo así, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y se va a estar, pues, nutriendo esta parte del jardín. Sin embargo, pues sí sería algo muy bueno que ustedes pudieran colectar los lixiviados, porque están muy concentrados ahí los nutrientes, ¿no? Es agua que va barriendo, que va pasando por todas partes, jalando todos esos nutrientes. Entonces, el humus líquido, de hecho, es muy, muy, muy apreciado, ¿no? Que es justamente estos lixiviados. Entonces, bueno, considerar eso, ¿no? Recordar que, por ejemplo, los plásticos, si están ahí medio expuestos al sol, pues también se puede elevar la temperatura, ¿no? Entonces, quizá buscarle un mejor sitio o ponerle algún tipo de malla sombra, no lo sé, ustedes ahí se ingeniarán cómo poner su vermicompostador, ¿no? Igual que sea opaco. Yo he visto algunas imágenes en Pinterest de vermicompostadores que son transparentes, ¿no? Obviamente es solo pues se ven lindos porque uno puede ver ahí como el proceso y cómo se mueven las lombrices, pero en realidad es una agresión a ellas, ¿no? No estamos generando las condiciones propicias, a ellas no les gusta la luz, ¿no? Entonces, nuestro recipiente pues sí tendría que ser opaco. Ahora, otra de las preguntas que nos hacemos es, pues, ¿con cuántas lombrices puedo empezar mi lombricomposta? En realidad podrían empezar con 2, ¿no? Esperando que, bueno, entre ellas lleguen a la madurez y se reproduzcan. Pero bueno, algunos datos que hay en la literatura es que la población óptima sería de 20,000 lombrices por metro cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado es así como plano, ¿no? 1 metro por 1 metro. Entonces, esa sería como la población óptima. Pero bueno, a lo mejor nosotros no vamos a hacer 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, ahora, nos vamos a ir justamente a los datos previos, ¿no? Donde tiene sentido todo lo que les estaba diciendo al principio. Cada lombriz más o menos pesa 1 gramo, ¿no? Y recuerdan que puede consumir hasta el 90% de su peso, ¿no? De materia orgánica. Sin embargo, las excretas, o sea, parte se va a ir a alimentar a los bichos que tiene ahí adentro, parte se va a ir justamente a su crecimiento y la mitad se va a ir a la excreta, ¿no? Entonces, esa excreta, pues es nuestro turrículo, nuestro humus, y podríamos producir medio gramo de humus diarios. Ahora, hay que pensar, por ejemplo, nosotros cuántos residuos generamos, ¿no? En nuestra casa. Y les pongo aquí un ejemplo. Si nosotros generamos más o menos 1 kilo, ¿no? De desperdicios por semana, recuerdan que lo vamos a estar un poco, como guardando, ¿no? Pero lo podemos guardar por días, o no sé, bueno, como ustedes se adapten, ¿no? Pero bueno, imaginemos que en una semana yo produzco 1 kilo de residuos, ¿ok? Ese kilo lo voy a dividir
entre los 7 días de la semana, ¿no? Es decir, que produzco más o menos 142 gramos de desperdicio al día. Si cada lombriz, ¿no?, que pesa 1 gramo, puede consumir hasta la mitad, ¿no? Entonces tendría que tener el doble de gramos en lombriz, ¿no? 284 lombrices, para que estas 284 lombrices se coman mis 142 gramos que yo genero cada día. ¿Sí me expliqué? ¿Lo puedes volver a repetir? Sí, o sea, no sé si queda claro esto de que yo genero 1 kilo a la semana, ¿no? De residuos. Si dividimos 1 kilo, que son 1000 gramos, dividimos, si quieren háganlo en la calculadora, si dividimos 1000 gramos entre 7, nos da 142 punto algo, ¿no? Entonces, yo genero 142 gramos en promedio al día. Si yo alimentara diariamente a mis lombrices, necesito por cada gramo de desperdicio, necesitaría 2 lombrices. Porque ellas pueden consumir o excretar, ¿no? Digerir la mitad. Entonces, la mitad de 1 gramo, pues es 0.5. Entonces, una lombriz excretaría 0.5 y otra lombriz excretaría 0.5. Entonces, por eso es que de lo que yo genero al día, necesito el doble, ¿no? En lombrices. ¿Sí? Sí. Y entonces, de esa manera, no estaría sobrealimentando mis lombrices. La capacidad de las lombrices para degradar mi desperdicio sería suficiente. A lo mejor no vamos a tener 284 lombrices de un inicio, ¿no? Pero sí podríamos ver cuántas tenemos, ¿no? A lo mejor tenemos 20. Entonces, si tenemos 20 lombrices, pues a lo mejor solo vamos a poder ponerles más o menos 10 gramos al principio, ¿no? En lo que ellas empiezan a dividir. Las lombrices californianas, ya que están maduras, se reproducen cada 7 días, ¿no? Y más o menos en esta etapa madura duran 4 años. Entonces, yo les digo que si tienen la oportunidad, si solo van a comprar poquitas lombrices o si algún amigo les va a regalar algunas, pues pongan atención en el clitelo, ¿no? Recuerdan esta parte engrosada de la lombriz, y escojan esas, ¿no? Para que rápido se reproduzcan. Y ya después vas a tener más y vas a poder ponerles más desechos, ¿no? O sea, al principio, pues lo que te sobre lo puedes echar a una composta normal, ¿no? Y ya vas a ir teniendo más y más lombrices. Esto sería idealmente. Obviamente, si ustedes igualmente les ponen los 142 gramos, pues sepan que se van a tardar mucho más, ¿no? O sea, no lo van a poder estar degradando tan rápido y probablemente se tarden, pues no sé, una semana en degradarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora ya te entendí. Pero creo que son cosas diferentes. Si te entiendo bien, la cuenta que nos estás haciendo es cuánto es capaz la lombriz de degradar, pero no en qué tiempo. O sea, este cálculo que nos hiciste favor de hacer es cuántas lombrices necesito para que degraden 1 kilo, pero no nos estás diciendo en qué tiempo lo degradas, ¿no? En esta semana. O sea, en una semana, 284 lombrices serían capaces de degradar el kilo en una semana. No sé si me escuchan.
Oye, ¿sí me escuchan o no? Sí, sí, escucha. Gracias, Karen, ya. Sí. O sea, no necesariamente puedes poner el kilo. Si tú lo juntaste toda la semana, puedes poner el kilo en una sola ocasión. No tienes que estar alimentando a tus lombrices diarias. Quien tenga lombricomposta, por ejemplo, Lalo, ¿tú cada cuánto alimentas tus lombrices? ¿Anda por ahí, Lalo? Sí, esto ya va variando dependiendo de ya la cantidad que tú das. Porque, por ejemplo, yo les pongo cada 15 días, pero sí les pongo ya 4 o 5 kilos. Y esos 5 kilos a la semana ya no están. Entonces, cada 15 días más o menos yo les voy poniendo alimentos. Y yo sí lo pico porque tengo entendido que el proceso es un poco más rápido y aparte a la lombriz no le estoy sacando trabajo, bueno, comerse el líquido y materia orgánica y además de compuestos. Sí, yo por ejemplo, dejé de hacer lombricomposta un rato, pero cuando la teníamos, las alimentábamos cada semana, ¿no? O sea, dejaba recompostar en mi botecito los desechos y ya se los daba, ¿no? Y a la siguiente semana ya no había nada. No sé, yo en particular a lo mejor es por la cantidad de lombrices que yo tenía, pero no me daba, yo creo que no me daba chance de esperar 2 semanas para darles de comer, ¿no? O sea, y estaban muy hambrientas. De hecho, vamos un poquito a esa parte. Bueno, antes de ir a esa parte, no sé si más o menos esto queda claro. Oye, y quería comentar otra cosa. Fíjate que yo el alimento no le hago ningún precompostado. De hecho, la materia orgánica a mí se me cuenta en el refri y lo echo en bolsas. Y en este momento, quitando agua, bueno, está entrando como en proceso de exposición. Entonces, el alimento en sí, aquí, como lo voy sacando, el alimento que estoy dando es el cual ya está más adecuado. Entonces, la verdad es que yo en mi experiencia no he tenido ningún problema de estar así y no he tenido la necesidad de estar antes. Y la verdad es que las lombrices yo las veo bastante bien, incluso hasta más, veo más que debería de ser. Sí, yo pienso, Eduardo, que en tu caso, justo no tienes problemas de no precompostar porque tienes muchas lombrices. Y la otra es porque tu sistema es de cama, como de bancal elevado, ¿no? Entonces, eso no permite que se acumule mucho el calor. Pero si lo haces, por ejemplo, en cubetas, ¿no? O en este tipo de recipientes, ay, ya se me fue. ¿No? Este tipo de recipientes plásticos, pues obviamente sí se acumula mucho el calor. El aire, ¿no? Ajá, tú lo tienes aquí muy, muy aireado, ¿no? Exactamente. Sí, esto es así con el cajón, como la primera imagen, y ya lo hice. Sí, Nancy tenía la mano alzada. Karen, a lo mejor yo estoy perdida y no he entendido bien la lombricomposta o la vermicomposta. Entiendo que quedamos que eran 3 niveles, las lombricitas están en el de abajo y la comida está en la parte de arriba, pero entendí que poniéndose la comida se genera un ciclo y cada que se pone más comida se vuelve a iniciar el ciclo, entonces la lombriz no puede estar en las primeras etapas donde sube la temperatura porque las matamos, ¿no? Sí, sobre todo, ajá, justo si, o sea, tú haces como tu primer ciclo, o sea, digamos, dejas una semana, ¿no?
un poco compostar estos desechos, ¿no? Y es hasta la siguiente semana donde se los vas a dar a tu lombriz. Porque entonces ya en el recipiente que los tengas ya se elevó la temperatura y ya están mucho más digeridos. Pero las temperaturas llegaban a aumentarse hasta el tercer mes, ¿no? No recuerdo perfectamente las temperaturas, pero las temperaturas altas se alcanzaban durante los 2 o 3 primeros meses. Entonces una semana no es nada. No, es la primera fase. La primera fase es cuando se eleva la temperatura. Desde el primer hasta, en una composta normal, desde el primer hasta el tercer mes, ¿no? Más o menos. Los primeros dos meses se eleva mucho la temperatura. Como dices, obviamente el material que tú pones en una composta es muy distinto al material que a lo mejor tú precompostas, ¿no? Entonces, si tú estás precompostando muy poquito, eso se eleva la temperatura muy rápido. No necesitamos alcanzar o mantener esta temperatura tan elevada, porque recuerda que la lombriz lo que va a hacer con los microorganismos que tiene adentro, también que tienen antibióticos, van a eliminar muchos de esos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es medio ayudarle un poquito a que se eleve la temperatura y eliminar una buena carga de microorganismos, pero no toda, y la otra es dársela mucho más digerida. Pero sí, efectivamente no es el mismo proceso que como el de la composta, ¿no? No son los mismos tiempos. Yo pensé que, haz de cuenta, por ejemplo, me esperaba 3 meses y luego ya metía a mis lombrices para que hicieran su labor. Pero en la ok. No. O sea, ese es tu proceso, digamos, de compostaje. Es distinto al del lombricomposta, ¿no? El del lombricomposta es mucho más rápido. En un proceso de composta te puedes llevar 6 meses, pero un proceso de lombricomposta podrías cosechar incluso diario, ¿no? Porque recuerda que las excretas ya son ese humus. Obviamente no colectas diario, sino hasta que ya se te haya llenado como el recipiente, ya es que colectas, ¿no? Pero digamos por practicidad. Pero en principio podrías colectar diario. Entonces, ¿cómo es el precompostaje? Porque pensé que los 3 primeros meses era el precompostaje. No, para el caso de la composta, sí. En el caso de la lombricomposta, tú los puedes tener ahí, pues idealmente, yo recomiendo una semana, ¿no? Que los tengas ahí guardados. Aunque podrías, si tienes un sistema como el de Eduardo, podrías no hacer el precompostaje, ¿no? Y ponerlo ahí, porque sí se va a elevar un poco la temperatura cuando mete sus residuos, los entierra, se va a elevar un poco la temperatura, pero como está tan aireado, pues se disipa rápidamente el calor. Pero el precompostaje es hacer como la composta y que espere 7 días antes de dárselos. No, el precompostaje es, tú tienes tu materia orgánica que desechaste y la pones yo la pongo en un topper, ¿no? Y la dejo ahí una semana. A temperatura fuera. Ok. Y entonces, obviamente la corto antes, ¿no? Para que sea más rápido. La corto, la echo en un bote y ahí la dejo una semana. Y ya que estaba un poquito más aguada, ya se la pongo a las lombrices. Gracias. Si lo vas a hacer en recipientes como estos, te recomiendo que lo hagas así, ¿no? Si lo vas a hacer en un ambiente como más amplio, ¿no? Que es más largo o más ancho, no sé, que alto, ¿no? En este caso, por ejemplo, es más alto que ancho, ¿no? Entonces, esto no ayuda mucho a que circule el aire, pero, pues, se adapta a algunos tipos de vivienda donde a lo mejor no tenemos tanto espacio, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos un poquito ahorita ya cuántas lombrices necesito, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es armar un lecho.
¿no? Que es donde van a vivir nuestras lombrices. Entonces, nuestro lecho, les decía, usualmente se utilizan materiales cafés. Se puede utilizar en este caso de la imagen periódico, ¿no? Cortado, lo cortan y lo humedecen. Que tampoco esté encharcado, pero que sí esté húmedo. Y entonces, en este lecho ya podemos poner algunos puños, ¿no? No tiene que estar cubierto o apelmazado por una capa enorme de suelo, de tierra, sino nada más algunos puños. Y ahí vamos a poner nuestras lombrices. Idealmente se recomienda más o menos 1/3 del lecho, ¿no? Y ya después vas a ir agregando materia orgánica, ¿no? El alimento, hasta llenar los 2/3 de alimento, ¿no? No es que de entrada le vas a poner los 2/3, sino poco a poco, ¿no? Entonces, este sería el primer paso, ¿ok? El segundo paso, como les decía, es poner un poquito de, si ven, aquí hay poquito de suelo, ¿no? No estamos haciendo una capa enorme. Y las lombrices, ¿no? Y el tercer paso, pues justamente es precompostar y poner estos materiales compostables, que ya habíamos hablado de ellos, ¿no? Desechos vegetales de cocina, restos de fruta, alimentos que ya se nos caducaron, material café, ¿no? Restos verdes de poda, restos de la cosecha, hojas frescas, pozos de café, no excedernos con el café porque recuerden que es ácido, ¿no? Aquí ponen algas, estiércoles, ¿no? Podrían poner algunos estiércoles, malezas, algunos poquitos, ¿no? Tampoco excedernos restos de pasta y de arroz. En muy pequeñas cantidades, decíamos que sí, podemos poner cáscaras de huevo, pero no ponemos tantas, no porque sea tóxico para las lombrices, sino porque las cáscaras van a generar estos filitos que van a lastimar a nuestras lombrices. Cartón, podemos poner material café también, ¿no? Esto lo vamos a hacer a aplicar material café, recuerden, como tratando un poco de, si vemos muy, muy húmedo nuestra lombricomposta, pues lo bajamos con un poquito de material café, ¿no? Servilletas, papel, un poco de ceniza también se puede poner, justamente para aminorar el pH, que ustedes van a ver que cuando dejan precompostando una semana sus residuos en un botecito, pues se van a generar estos lixiviados, ¿no? Y estos lixiviados son ácidos. Entonces podrían aplicarle un poquito de ceniza, ¿no? Antes de incorporar, eso podrían hacer. Ya hablábamos un poquito de los productos lácteos, ¿no? Sí, Lalo. Oye, bueno, yo tengo una cuestión de las... Tengo entendido que ponerle esta composta puede hacer afectar a los lombrices. Ay, perdón, casi no te escucho, como que te escucho muy lejos. A ver, espérame. ¿Ya me escuchas? Sí, ¿Ya me escuchas? sí, mejor. Sí, mira, que yo tenía entendido que en cuestión de las cenizas, agregárselas a la vermicomposta, a la lombricomposta, puede afectar un poco a la lombriz. Entonces, no sé qué tan cierto sea. Yo no le pongo ceniza, pero sí le pongo un poco de harina de roca. Es que, te digo, en tu sistema, como tú lo pones directo, no es conveniente, ¿no? Porque la ceniza lo que va a hacer es secarlas. Y si la echas así, lo espolvoreas encima, pues si va pasando por ahí una lombriz, la vas a secar. Yo me refería a un poquito de ceniza mezclado con los residuos antes de incorporar. Muy bien, para que sea homogénea la mezcla. Ajá, para bajar, más bien para subir un poquito el pH de nuestros residuos, pero no... Y se hidrata la ceniza, ¿no? Ajá, sí, se hidrata la ceniza. Ahí nada más es para bajar, bueno, sí, para aportar algunos minerales, pero sobre todo para subir el pH, ¿no? El pH, ok. Sí, no, qué bueno que lo mencionas. Así la ceniza directa a las lombrices, o en tu caso como lo tienes, no, porque las vas a secar, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, gracias. ¿No? ¿De qué? Lo que no deberíamos poner, pues vidrio, metal, ¿no? Obviamente plásticos, yo no sé esta tabla, pero bueno.
cosas muy grandes, ¿no? O sea, maderas muy grandes, pues eso va a tardar muchísimo en compostarse, ¿no? Sí tenemos que ayudarle mucho. Las lombrices son muy buenas haciendo su trabajo, pero pues entre más podamos ayudarle, es mejor, ¿no? Para no tenerlos ahí. Y porque además otra vez son estas como superficies rugosas que pueden lastimar su cutícula, ¿no? Su piel. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que sí, que no. Básicamente lo mismo que la composta, ¿no? Y el diseño, digamos, en pila que nosotros les queremos proponer es el de hasta abajo, ¿no? El recipiente de hasta abajo va a ser solo para colectar el humus, perdón, los lixiviados, ¿no? El humus líquido. Aquí no van a vivir las lombrices. Va a estar, digamos, vacío. Y aquí nosotros le incorporamos una llavecita de nariz, ¿no? Ahora, en el siguiente nivel, es donde sí irían nuestras lombrices, ¿ok? Entonces, aquí haríamos lo del lecho, ¿no? El periódico, un poco de suelo y ponemos las lombrices. Y cuando vamos incorporando materia orgánica, ¿no? En descomposición, podemos hacer un pequeño hoyito aquí y ponérselas aquí y enterrar, ¿no? Entonces las lombrices van a ir, lo van a degradar y van a ir incrementando este volumen, ¿no? Justamente con sus excretas, con su humus. Entonces, cuando se llena este recipiente, es que ponemos este otro, con un nuevo lecho, con nuevo periódico, ponemos un poquito quizá de lo que estaba aquí, ¿no? Lo ponemos acá y vamos a enterrar ahora nuestro material, ¿no? Nuestro material vegetal aquí, para que y esto, ¿no? Está conectado, si ven, tiene aquí como líneas punteadas, porque está conectado porque hay hoyitos, ¿no? Entonces esto va a permitir que las lombrices migren, que es lo que hablábamos de cómo vamos a recolectar nuestro humus, ¿no? Este recipiente ya se llenó, ya lo queremos colectar y entonces hay que sacar las lombrices de aquí, que se vayan a la parte de arriba. Entonces, esto se llama recolección, ¿no? Por migración vertical, ¿no? Que podría ser, en este caso, es vertical porque vamos a poner nuevo alimento aquí y vamos a esperar que las lombrices suban. Para hacerlo más rápido y no estar esperando varios días a ver en qué momento suben, lo que se recomienda es dejarlas como en inanición, es decir, que no básicamente les quitamos el alimento, ¿no? Si las estábamos alimentando cada semana, pues entonces vamos a dejar 2 semanas sin alimentarlas y después vamos a poner ya aquí la comida para que ellas suban, ¿no? Suban rápido y entonces tal vez al siguiente día o en 2 días ya podamos empezar a recolectar esta parte. La migración horizontal es más en el sistema como, voy a revisar tantito, como el que tiene Eduardo, que donde, si ven, está aquí, digamos, en extendido, ¿no? En extenso, entonces lo que hay que hacer es levantar y, como decía Eduardo, ¿no? Dejar secar y un poco por acción de la luz se van a ir al fondo las lombrices, ¿no? Entonces se puede colectarlo de arriba. Pero también he visto algunos donde tienen como una especie de puertecilla, ¿no? Aquí en medio, no sé si se alcanza a ver en este ejemplo, pero tiene como una puertecilla. Entonces, igual se descubre esta parte para que las lombrices se vayan para este lado, pero además se pone el alimento también de este lado, ¿no? Se les deja un poco sin comer y se les pone el alimento de este lado enterrado para que ellas migren no solo como verticalmente, en este caso hacia abajo, sino horizontalmente. Me parece un poco cruel, pero son los métodos que se ocupan para cosechar las lombrices, ¿no? Y que ese que les decía está como aunado a la separación por luz, ¿no? Entonces, en ese caso a ellas no les gusta, entonces irían hacia abajo y colectarías la parte de arriba. En este caso, lo que queremos es que más bien se vayan para arriba y vamos a colectar ¿no? No sé si queda claro más o menos este diseño.
No, sí está perfecto, sí está entendible. En este diseño en particular, por ejemplo, perdón, lo que hacen es que en la parte de arriba, ¿no? Tienen un tercer nivel donde se precompostea esta materia orgánica. Sin embargo, a mí no me gusta, prefiero hacerlo aparte, porque como se ve aquí en la imagen, como que van migrando y si tú les das chance de que migren, pueden estar en todas partes, ¿no? Y bueno, para colectarlos, quienes han tenido que colectar ya el humus, ¿no? La vermicomposta, pues sabrán que está medio difícil quitarte a las lombricillas, ¿no? Obviamente cuando ustedes van a ir viendo y las lombrices y ustedes se van a ir adaptando a digamos como a un flujo de trabajo, ¿no? Es qué tanto alimento le puedo dar y mis lombrices lo pueden hacer. Decíamos que si no lo hacen con rojas californianas también funciona, solo va a ser mucho más lento, ¿no? Y se van a ir adaptando, ¿no? Ya van a ir viendo cuánto es demasiado alimento, qué alimentos les gustan o qué alimentos no les gustan a sus lombrices. Y además, también cada cuánto van a tener que estar cambiando y cuántas lombrices van a ser necesarias. Ustedes van a ver, pues ya les puse esto, ¿no? O sea, pueden utilizar como referencia los datos que vimos previamente, esto, ¿no? ¿Cuántas lombrices necesitaría para degradar esto? Pero bueno, esto va a depender obviamente de las condiciones, ¿no? Si hace más frío, a lo mejor son más lentas. Si hace más calor, quién sabe, también a lo mejor son más lentas. Quizá no están humedeciendo correctamente, no mantienen la humedad correcta y se hace más lento. Entonces, bueno, ustedes van a ir probando eso ya en sus condiciones, ¿no? En cada uno con sus condiciones y eventualmente pues van a encontrarle el modo y se van a reproducir muchísimo ya sus lombrices y entonces ustedes decidirán si arman otro vermicompostador, ¿no? Porque también si llegan a ser demasiadas se empiezan a salir, ¿no? O sea, no les gusta tampoco estar hacinadas, se empiezan a salir, buscan dónde irse, entonces pueden armar otro vermicompostador, regalarle a alguien lombrices, igual venderlas, ¿no? O por ahí también vi que se hacían galletas de lombrices, ¿no? Que son muy ricas en proteínas. Entonces, bueno, ya ustedes decidirán qué hacen con sus lombrices. Entonces, bueno, por último, quería comentarles esto de las dosis, ¿no? Dosis de aplicación del vermicompost. Entonces, bueno, más o menos lo que se recomienda para hortalizas es 1 kilo por metro cuadrado, que si ven, o sea, el área es bastante y no es tanto abono, ¿no? O, por ejemplo, 200 gramos por planta. Hay gente que nada más le pone así como 2 puñitos alrededor y ya, ¿no? Y bueno, sí hay que mezclarlo para que se incorpore al menos en los primeros centímetros, igual que la composta, ¿no? Para semilleros o sustratos del 10 al 20%. Igualmente, de manera práctica, lo que se hace es poner el semillero, tal cual como lo hacemos con nuestro sustrato, el que sea que ocupemos, y encima se espolvorea una pequeña capa, ¿no? Obviamente para las flores, se ocupa de 150 a 200 gramos por planta. Ya vamos a hablar también, ya vamos a entrar justo en pH y nutrientes para hablar un poquito de cuáles son los momentos en los que se requiere abonar, ¿no? Sobre todo para las que tienen frutos, ¿no? Frutos y árboles, se pone de 1 a 3 kilos, ¿no? En un cajete de preferencia, alrededor del árbol, ¿no? Según el tamaño. Para rosas y plantas leñosas, ¿no? Como por ejemplo el romero, se puede poner de medio kilo a 1 kilo. Para el pasto, si tuvieran pasto, ¿no? Pueden ponerle de medio kilo a 1 kilo por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la verdad, si ven, es que es muy, muy rendidor el vermicompost. Y hablando de
recordemos de los lixiviados, ¿no? Todo lo que vamos a colectar aquí, esto es un abono súper concentrado. Entonces, si lo queremos ocupar, van a ver que está de color más o menos como café negruzco, ¿no? Vamos a diluirlo una parte en 10. Es decir, podemos poner 100 mililitros en 1 litro, ¿no? O 1 litro en 10 litros, como sea que lo quieran hacer, ¿no? Y tiene que quedar de un aspecto marrón claro. Entonces, esto lo podemos aplicar como agua de riego o también como de verdad tiene muchos nutrientes y tan disponibles, también se puede hacer como un fertilizante foliar, ¿no? Por ejemplo, para las orquídeas, donde no hay como tal un sustrato del que coman. Entonces, el lixiviado siempre tiene que diluirse, no se puede agregar así directo. No, porque justo por la cantidad de nutrientes que tiene, lo puedes quemar a tu planta. Ah, ok. Sí, conviene diluirlo. ¿En qué porcentaje se tendría que diluir? 10 veces, 1 en 10. 1 en 10. Ok, sí, gracias. Ok, entonces hasta aquí no sé si tengan alguna otra duda. Ya se nos hizo tarde como siempre, pero les vamos a hacer un video de cómo armamos el vermicompostador con las cubetas. Sí, Juvenal, ¿querías comentar algo? Nancy tiene la manita alzada. Adelante. Lo sólido es el humus y lo líquido es lixiviado. También le llaman humus líquido. O sea, formalmente es lixiviado, ¿no? O sea, lixiviado puede ser cualquier cosa que se escurra, ¿no? Cualquier cosa que se escurra y barre con los nutrientes. Es líquido que se escurre y va barriendo nutrientes. Hay lixiviados, por ejemplo, en las plantas estas de donde van todos nuestros residuos. Ahí hay lixiviados y que van arrastrando cosas, también como metales y aceites y cosas así. Ese es lixiviado, es como el nombre general, ¿no? Este es un lixiviado que se llama humus de lombriz, humus líquido de lombriz. Ok, porque en la parte derecha de nuestro cuadro parece que son sólidos, ¿no? Ah, sí. En la parte derecha, en donde dice recomendaciones, es cómo aplicas el humus sólido, ¿no? Porque está en gramos. Y el lixiviado, que es el líquido, el que colectamos aquí, este es el que hay que diluir, 1 en 10. El sólido no se... El sólido no se diluye. No, bueno, sí. No lo combino con nada más, así directo lo puedo poner en mi planta. Sí, ponlo y de preferencia justo como medio integrarlo, ¿no? En las primeras capas, tampoco queremos así escarbar y sacar la raíz. Un poquito lo que está de mi tierra con el humus que obtuve. Sí. Y luego aquí, miren, hay otra diapositiva, no había visto, pero esta diapositiva lo que dice es, igual que vimos en la composta, es muy parecido, ¿no? Si nuestra lombricomposta huele mal, principalmente es porque se están favoreciendo procesos anaerobios, tenemos mucha agua quizá, ¿no? Hace falta oxígeno. Entonces hay que airear la mezcla. ¿Cómo la aireamos? Recordemos, agregando más periódico o material café, ¿no? Si hay muchas mosquitas, pues hay que enterrar los restos, ¿no? Porque también, digamos, con el movimiento parece que no, pero van como sacando los restos, entonces hay que meterlos, siempre ver que estén bien enterrados, ¿no? Aquí dice, puede ser útil colocar una cobertura con periódico u otro material seco. A mí igualmente me gusta cubrir mi lombricomposta cuando la tenía como al aire libre. Me gustaba ponerle un cartón encima, ¿no? Y que además eso ayudaba a mantener la humedad.
y que no se me secara tanto porque la tenía al aire libre. Ahorita voy con ustedes a experimentar el de la pila, ¿no? El de las cubetas. Entonces, si se animan a hacerlo, pues ahí vemos cómo nos va funcionando. Yo nunca lo he hecho. Si está muy húmedo, ¿no? Lo mismo que va relacionado a que huele mal, pues hay que poner más material café, ¿no? Si hay muchas hormigas, igual que la composta, es que está muy seco, ¿no? Hay que regar mucho, ¿no? Hasta que de verdad esté muy, muy húmedo. Los alimentos no se descomponen. Entonces hay que ver justamente si nuestro material tiene una humedad correcta, ¿no? Si no, hay que ver que también las lombrices se adapten, ¿no? Quizá lo que estamos haciendo es que son muy poquitas lombrices y mucho alimento, ¿no? Las lombrices no se adaptan y se acumulan cerca de la tapa. Esto le pasó a Liz, no sé si se acuerdan, nos mandó unas imágenes, ¿no? Algo había pasado ahí, ¿no? Las condiciones no son adecuadas para las lombrices, o está muy seco, o está muy húmedo, o está demasiado húmedo, ¿no? O a lo mejor agregó algún residuo que no estaba agregando antes y ya no les gustó. Incluso también, pues hay algún bicho, ¿no? Hay que ser muy observadores de los bichos que hay. Ya veíamos que hay bichos con los que sí pueden convivir nuestras lombrices, pero estos gusanos planos no les gustan, ¿no? Gusanos, sobre todo como pues roedores, aves, ¿no? Las aves son grandes enemigos de las lombrices, pues no les gustan, ¿no? ¿Qué más decía? Regar abundantemente el sustrato, extraer los lixiviados, también puede ser eso, ¿no? Que justo que esté muy húmedo y entonces se acumulan los lixiviados. Eso pasa cuando tenemos solo un lecho, ¿no? Solo un nivel. La ventaja de apilar las cubetas es que vamos a tener una cubeta solo para los lixiviados, ¿no? Y entonces eso va a permitir que se escurra el exceso de agua cuando nosotros reguemos y que las lombrices nunca van a estar ahí, ¿no? Y pues sí, la cosa es hacerlo. Ya van a ver que, pues sí, morirán algunas pequeñas en lo que aprendemos, pero eventualmente se van a adaptar ambos, ¿no? Esta es otra vez la cubeta, ¿no? El principio de la cubeta. En la bandeja inferior solo vamos a recuperar los lixiviados, el humus líquido. En la bandeja intermedia es donde van a estar básicamente viviendo y donde vamos a ir incorporando. Y la última la vamos a poner cuando ya la segunda esté llena y queramos que migren hacia la parte de arriba, ¿no? Vamos a cosechar esta, es decir, esta la vamos a retirar, esta va a bajar al segundo nivel y vamos a estar como reciclando estas dos cubetitas. Ok. Ahora sí creo que